Dice, el 21 de mayo del 2020, los gemelos Zach y Max Pritzan emprendieron un viaje a pie por Estados Unidos. Comenzaron en el puente Golden Gate de San Francisco y en el camino se encontraron con animales salvajes, temperaturas extremas, serpientes de cascabel y 1.300 kilómetros de tráfico en sentido contrario por la 180 oeste. Completaron su viaje de casi 5,000 kilómetros en la víspera de Navidad, terminaron en el puente de Brooklyn, recaudando $15,000 para ayudar a otros que tenían COVID. Ahora imagina esta travesía 2.5 veces más. Esa es la distancia que recorrió Pablo junto a sus compañeros, más de 16,000 kilómetros en sus viajes misioneros. Se enfrentaron a muchos peligros que amenazaban la vida y a diferencia de los Pritzan, soportaron ataques físicos y encarcelamiento porque compartían el evangelio y plantaban iglesias. Entre todas las experiencias que tuvieron, algo muy diferente pasó en el segundo viaje misionero. Dios detuvo sus planes y sus esfuerzos misioneros cambiaron. ¿Qué haces cuando el ministerio que Dios ha bendecido se interrumpe o llega a su fin? Aprendamos de Pablo en él cómo escuchar a Dios. Amén. Bueno, ya vimos el tema, que es cuando Dios interrumpe la obra de Dios. Dice, y Dios puede interrumpirnos para direccionar nuestro ministerio. Aquí en la aplicación para la vida nos da dos ejemplos de dos jóvenes que viajaron para California. Ellos hicieron con una misión, con una meta de lograrlo, y no fue fácil para ellos, ¿verdad? Caminaron varias millas, dice, con una misión de recaudar $15,000 y así ayudar a la gente que fueron afectados con el COVID-19. Pero después de este ejemplo nos da la aplicación para la vida, nos da el sentido de cómo Pablo trabajó en la obra de Dios y cómo él tuvo estas visiones. No fueron fáciles para él. Siempre hubo sufrimientos, ataques en su ministerio en aquel entonces. Yo quiero empezarle, bueno, la lección empieza en el capítulo 16, su versículo 4, pero yo quiero empezarle desde el 36. Hermano José Castro nos puede leer el 36 al 36 al 38, hermano Olman del 39 al 40. A 41 de Hechos. Del capítulo 15. Del capítulo 15. Del capítulo 15, hermano José, 36 al 38, hermano Olman, del 39 al 41. Después, hermano Miguel, del versículo 1 del capítulo 16 hasta el 3. El hermano Pastor, del 4 al... Del 4 al... No sé si... Del 4 al 5. Del 4 al 5, hermano Pedro nos lee el del 6. Del 6 del 6 al 10. Y así vamos a quedar. ¿Me dio a mí? El hermano No, entonces me lee el versículo Hechos del 16, 11 al 15. Y ahí terminamos con ¿Del usted. 11 al 15? Sí. Perdón, hermano, no lo había, estaba concentrado aquí. Todavía no había visto. Esos versículos, no lo había visto, hermano. Disculpe, pero eso pasa. Tenía la vista aquí en la Biblia. Vamos a entonces empezar, hermano, con la lectura. Es el 16. 36 del capítulo 15. 36, solo un versículo. Del 15 al del 36 al 38. Del capítulo 15, hermano. Sí, pero en el capítulo 15. Del 36 al 41. Sí, yo quiero empezar de ahí. 16. Sí, hermano. ¿Ya tiene hermano José? 16. Del capítulo 15 al 36. 15, 36. Sí.
Ya sigue el 38 con el hermano Orman al 41, del capítulo 15. Amén, así dice la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en toda la ciudad en la que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan y el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, y algunos del otro Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Hermano Olma, el 39 al 41. Estamos en el 15, ¿verdad? Sí, el capítulo 15. 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Es ese? Sí. Ujú. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Sí, hermano Miguel. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordados los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en números cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo permitió, y el pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se lo mostró a Pablo una visión de noche. Un varón Macedonia estaba en pie rogándole y diciendo: pasa y Macedonia y ayudándonos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Nesápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y a un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a los pueblos, a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada a su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. Bien, ya leímos todo lo que es el recorrido de Pablo en su segundo viaje misionero.
Ya Pablo ya había recorrido todas esas ciudades en su primer viaje, que él prendió con la misión de establecer iglesias en nuevas ciudades. Y todas estas ciudades donde ya hemos leído, aparecen los nombres en el capítulo 16 hasta el versículo 1 hasta el 16 otra vez. Ya estos capítulos nos da nombres de todas las ciudades que Pablo había recorrido. Pero para entrar en esta enseñanza, el tema dice, Dios puede interrumpirnos para direccionar nuestro ministerio. Siempre en la obra de Dios hay un ministerio que ejercer. Siempre Dios levanta a los siervos para que su obra ejerce en esta tierra. En las iglesias Dios prepara a los líderes, a pastores, a misioneros y a los maestros que Dios prepara para que su obra sea cumplida y se realice su obra divina en esta tierra. Si Dios lo hace eso, Dios lo mira su obra, si todo va bien, derecho y recto a la voluntad de Dios. Él ve nuestros corazones y Él ve cómo nosotros, cómo usted y yo trabajamos en la obra de Dios. Si usted se ha dado cuenta de alguien que está al lado suyo y le corrige a uno, en especial a los que vamos a aprender a manejar, yo creo que todos nosotros experimentamos cómo es a los que van a clases de manejo, a todos los enseña todo lo que las señales, todos las paradas y el parquear, todo eso. Pero ¿qué pasa cuando usted entra por primera vez y empieza a experimentar cómo prender el carro, un automóvil y llevar el timón, el volante? Pero siempre hay alguien que está al lado nuestro que nos dirige. Aun cuando ya usted ya puede medio ya llevar el carro, nos direcciona esta persona que ya tiene conocimiento para conducir a un automóvil. Y esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros en su obra, que Él maneja nuestra vida y a veces hay decisiones que nosotros tomamos que no es la voluntad de Dios, es donde Dios empiece a trabajar y dirigirnos al camino y conducir el camino que Dios quiere que siempre estemos caminando en su obra, pero siempre la voluntad del Señor. Como ministros del Señor, como cristianos, como maestros de escuela dominical, pastores, predicadores, que enseñamos la palabra del Señor, o en nuestra vida cristiana, ¿alguna vez usted ha experimentado alguna experiencia cómo Dios ha interrumpido cosas en su vida? Que parece que todo va bien y todo va sin novedades, o ves en la iglesia, una iglesia desarrollar y luego al momento o algo está pasando en la iglesia. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Muchas veces hemos experimentado estas cosas en nuestra iglesia. A veces nos preocupamos y no pensamos si esto es lo que Dios quiere que pasa en nuestra iglesia. A veces empezamos a orar y decir de que no queremos a que pase estas cosas, pero Dios eso lo hace para direccionar y mejorar la obra de Dios en la iglesia. Vemos que Dios detuvo los planes de Pablo en sus grandes viajes misioneros, los grandes esfuerzos que hacía Pablo. Los grandes esfuerzos que hacía Pablo, y él realizó sus viajes misioneros, pero posiblemente que Pablo planeó su viaje con un deseo, pero
hay cosas que el Espíritu Santo no le permitió que Pablo hiciese. Porque la perspectiva a la voluntad de Dios era tan diferente que lo que Pablo pensaba. Miremos los recorridos de Pablo, ya lo hemos visto en la lectura que leímos, que Pablo empezó a recorrer todas estas ciudades de Derbe, Listra, Iconio, Jerusalén, Frigia, Galacia, Asia, Misia, Bitinia, Troas, Macedonia, Samotracia, Neápolis, Filipos, Tiatira. Todas estas ciudades Pablo caminó por todas estas ciudades. Pero vemos que Pablo, cuando ellos terminaron su primer viaje misionero, dice que ellos empezaron su viaje en Antioquía de Pisidia. Emprendieron su primer viaje misionero y regresaron nuevamente a Antioquía. Y la Biblia dice que ellos estuvieron ahí por algunos días, porque dice el 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. ¿Qué dijo Pablo a Bernabé? Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. ¿Cuáles ciudades? Todas estas ciudades que ya leímos. En todas las ciudades en que hemos anunciado el evangelio, la palabra del Señor, para ver cómo están. Vemos, Pablo tenía un corazón pensando acerca de los hermanos de cada ciudad. Él dijo a Bernabé, vámonos a ver a los hermanos cómo están ellos. ¿Por qué dijo Pablo? Porque Pablo se preocupaba porque había dejado a líderes en cada ciudad donde él estableció las nuevas iglesias. Entonces había dejado líderes, probablemente eran líderes inmaduros todavía. Porque la preocupación de Pablo era ir nuevamente a verlos a ellos. Después de algún tiempo, Pablo dijo, vamos a visitar a los hermanos. Entonces ya Pablo empieza a pensar su segundo viaje misionero para ir a ver cómo están los hermanos. Yo puedo ver que el amor de Pablo tenía un gran amor hacia los hermanos que habían quedado en cada ciudad. Pero vemos entonces, y Bernabé quería llevárselo consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero la Biblia dice que a Pablo no le pareció bien. ¿Por qué no le pareció bien Pablo? Esa pregunta yo hizo a mí, pero la Biblia nos dio la respuesta. Porque ya Juan Marcos posiblemente, según los estudiosos, dice que Marcos todavía también era un joven menor de edad. Probablemente vio lo difícil es ir a pasar por los pueblos, ir a sufrir los fríos que había en las otras ciudades, porque Pablo sufrió mucho el clima muy, muy frío donde él recorrió en todas algunas ciudades. Y probablemente dice que por eso Juan Marcos no quiso ir. Y probablemente eso fue la condición y la situación de Juan Marcos. Por eso se apartó de ellos en Panfilia. Y Pablo no le pareció bien esta decisión de Bernabé. Pero la Biblia dice que Bernabé él está dispuesto a llevar a Marcos. Resulta que Bernabé quería llevar a ellos, a Juan Marcos, para que fuera para compañero de ellos en el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Y por qué Pablo lo rechazó esto? Y cuando vio Bernabé esto, que Pablo no estaba contento de llevar a Juan Marcos con ellos, y también a Bernabé se molestó, probablemente se molestó Bernabé porque produjo un conflicto entre Pablo y Bernabé.
Y ese conflicto llegó al punto de que ellos se separaron. Hubo una separación entre ellos, entre Pablo y Bernabé, pero la Biblia dice que Bernabé y Juan Marcos se navegaron rumbo a Chipre. Se fueron por otro camino. Mientras Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos le encomendaron a la gracia del Señor. Ve lo que dice la Biblia en el versículo 40. En el versículo 40 del capítulo 15. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos en la gracia del Señor. Ve, qué tan importante es esta decisión que hizo la iglesia. Lo encomendaron a Pablo y a Silas en las manos del Señor. Probablemente la iglesia fue una iglesia de misiones, porque ahí ellos nombraron a Pablo y a Bernabé, encomendando a ellos en la gracia del Señor. Y cuando vio la visión, dice, y pasó por Siria. Entonces Pablo empieza su segundo viaje. Y pasó Pablo por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora bien, cuando pasó Pablo en Cilicia y en Siria, animando a los hermanos que estaban ahí, fortaleciendo a los hermanos en la fe. Porque era la misión de Pablo, era de fortalecer a los hermanos en la fe. Y eso es el privilegio de cada uno de nosotros como cristianos. Y esto se involucra toda la iglesia, no solamente el que está enseñando, no solamente al que está enfrente, no solamente al pastor, a cualquier ministerio hay en la iglesia. Eso sería nuestro deber, mirar la debilidad a nuestros hermanos espirituales. Y eso es la importancia de las enseñanzas del discipulado en una iglesia, para fortalecer a los hermanos, porque Pablo llegó ahí en Siria y en Cilicia confirmando a las iglesias. Después de esto, Pablo llegó a Derbe y después a Listra, y se encontraron a un discípulo llamado Timoteo. Aquí hay otro discípulo ya capacitado. Porque si leemos el libro de la carta de Pablo a Timoteo, que Timoteo fue un joven, desde su niñez había sido doctrinado, había sido inculcado en el cristianismo. Amén. Había estado ahí enseñando por los padres, por la abuela, en su hogar. Eso es la importancia. Ejemplos para nosotros, hermanos. Que la enseñanza debe salir en nuestro hogar. En nuestro hogar, después, con los de afuera. Porque eso es lo que sucedió con Pablo, con Timoteo. Ya Pablo en Derbe y en Listra, ellos encontraron a Timoteo, que la Biblia dice que Timoteo es hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Así que, pero de padre griego. Pero vemos lo que está pasando aquí. Vemos lo que está pasando aquí cuando Pablo encontró a Timoteo ahí, en Listra o en Derbe. Ya Pablo ya Timoteo ya era un joven, ya tenía la capacidad de ir a acompañar a Pablo en su viaje misionero. Ya Pablo vio la capacidad de él, su madurez espiritual, siendo joven, pero ya con una madurez espiritual. La Biblia dice que qué tan interesante es los hermanos de Listra y en Iconio daban
hablaban de Timoteo, un creyente de buen testimonio. Vemos ahora qué importante es el testimonio nuestro. Porque nosotros como cristianos, ¿cómo ve el mundo nuestro testimonio? ¿Cómo ve el mundo tu testimonio y mi testimonio? Yo quiero contarle esto, en la experiencia que he tenido. No hay necesidad que usted diga que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Dice que el testimonio habla de nosotros mismos. En el trabajo somos como, no muchos, en una área de 6 personas. Y había una señora americana que empezó nueva, no tiene mucho tiempo de empezar a trabajar con nosotros. Y tiene un lenguaje muy fuerte, muy vulgar, todo eso. Y había un paisano nuestro, cuando muy entró a trabajar con nosotros, hace como más del año, empezó a trabajar y decía, hablaba mucho de la Biblia a los compañeros. Y yo me quedaba pensando, pero yo no hablo así. O sea, no leo la Biblia, pero no hablo mucho de la Biblia a mis compañeros. Simplemente a veces voy a la iglesia, digo que voy a la iglesia. Es todo lo que yo testifico. Pero esta persona hablaba mucho de la Biblia, iba a la iglesia, pero hermanos, cuando entró esta mujer con palabras vulgares, entonces, y empezó esta persona a platicar igual como ella. Palabras igual, que casi no se mira si va a la iglesia o si visita una iglesia. Y un día que estaba escuchando, le dice la señora al muchacho, dice, usted es un saber qué y muchas cosas, le dijo, pero a esto sí, muy calmado, no dice nada una persona, como dicen los americanos, dicen, es una persona muy sweet, no habla nada, todo decente. Vemos entonces una diferencia de nuestro testimonio, como si nuestra actitud fuese así. ¿Cómo puede mirar las personas de nosotros, de los que no visitan ninguna iglesia? Aquí el apóstol Pablo o el joven Timoteo dice que todos los que estaban ahí en Iconio y en Listra hablaban que Timoteo era un hombre de buen testimonio. Así que Pablo decidió llevarle al joven Timoteo como un compañero íntimo para su segundo viaje misionero. Pero había una causa que impedía. ¿Por qué Pablo tuvo que pensar circuncidar a Timoteo? Había una causa. La causa era que Timoteo era su madre judía y padre griego. Todo el mundo lo sabía de su alrededor. Pero una cosa, que Timoteo no estaba circuncidado. ¿Y qué hizo Pablo con esa decisión? ¿Por qué hizo Pablo? Y Pablo tenía la obligación, tal vez no para aferrarse para enseñar a los judíos de que la circuncisión era parte de la obra de Dios en cuanto a la salvación, porque eso ya Pablo sabía. Pero Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Entonces podemos pensar, ¿por qué lo circuncidó? Podemos pensar eso, ¿por qué lo circuncidó? ¿Por qué lo circuncidó Pablo a Timoteo? Dice en la lección
En la segunda, creo que la segunda párrafo, casi al último, frase de la guía de estudio, dice así: la enseñanza rabínica declaraba que un niño nacido de un padre gentil y una madre judía era considerado judío. Así que, por esta razón, Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo por causa de los judíos, porque dice la Biblia en el versículo 1 del 16, dice así. Vamos a leer el versículo 2. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Pablo lo hizo tal vez por la inmadurez de los cristianos judíos, porque los judíos practicaban la circuncisión como parte de la promesa de Dios para los judíos, y cualquiera que se convirtiese cristiano era importante circuncidarse. Entonces aquí Pablo lo hizo por causa de los judíos débiles, todavía bebés espiritualmente, para que ellos no se alejaran de la creencia, porque más después Pablo tuvo que regresar en su tercer viaje, fortalecer más la doctrina y rechazar la doctrina de la creencia de la circuncisión, para que ellos entendieran más sólidamente que la salvación solamente se obtiene por la gracia de Dios y no hay que añadirse la circuncisión entre ellos. Y es por esa razón Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo por causa de los judíos que estaban ahí, porque todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Yo nada más quería aclarar, pero ya vamos a entrar al 4, que es donde nos lo va a aclarar bien. Sí, sí. Pero antes de esto, acordémonos que el apóstol Pablo ya había enfrentado al apóstol Pedro, y había habido una discusión por causa de eso. Y él estaba defendiendo más que los gentiles no deberían de circuncidarse y hacer todo lo que hacían los judíos, porque eso era lo que los judaizantes estaban metiendo en ese tiempo. A los que se estaban convirtiendo al cristianismo judíos querían que los gentiles también hicieran como ellos hacían, pero el apóstol Pablo dijo que no tenía que ser así. Entonces aquí pareciera que hay una controversia, ¿no? Porque está circuncidando a Timoteo, pero si vemos también, Timoteo no era gentil, él era judío. Dice ahí la nota que a pesar de que su padre era griego, él era considerado judío. Entonces al circuncidarlo, Pablo no estaba tampoco a favor, no estaba como lo que él estaba defendiendo, no lo estaba como tampoco atacando, sino él estaba haciendo las cosas correctamente. Exacto, sí. Es por eso dice que por amor a los judíos hizo Pablo que se circuncide a Timoteo, porque dice que Pablo se dio cuenta de que si uno de sus compañeros de viaje no fuera circuncidado, fuera considerado judío sin estar circuncidado, habría sido una barrera para su ministerio. Entonces, por eso, a razón de que él iba a llevar, porque tal vez ahora podemos pensar tal vez de que
llevar su compañero incircunciso, podría haber preguntas y este joven está circuncidado porque su padre es griego, pues ellos tuvieron que decirle así, legalmente que sí estaba circuncidado. Por esa razón Pablo lo circuncidó al joven Timoteo. Bueno, el versículo 4 dice así. El versículo 4. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándose le circuncidó, el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, entregaban las ordenanzas que habían acordado los discípulos y anunciado que estaban en Jerusalén para que las guardase. Ahora bien, aquí encontramos la palabra ordenanzas, de lo que Pablo estaba enseñando acerca de estas ordenanzas. Ahora bien, lo que Pablo estaba enseñando es acerca de la salvación para los gentiles, que la salvación solamente por la gracia del Señor. Vemos en Hechos capítulo 1 y su versículo 2. Capítulo 15, el versículo 1 y 2. Ahí mismo atrás, en el capítulo 15, su versículo 1 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora viene lo que dijo el hermano Miguel. Cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar sobre esta cuestión. Vemos, entonces hubo una gran discusión entre ellos sobre este asunto. Si era necesario circuncidarse, para eso tener parte como para judaizar los creyentes, como hacerse judíos para hacerse el pueblo de Dios. Pero hubo una discusión tan grande, hasta llamaron a Pablo para hablar sobre este asunto. Entonces, muchos cristianos judíos todavía seguían la ley de Moisés. Al asociarse con los gentiles cristianos, habría un riesgo entre ellos de contaminación, por ejemplo, de las ceremonias, de las leyes orales y muchas otras cosas. Ellos querían considerar que los gentiles también deberían de hacer como pueblo judío, deberían de cumplir todos los ritos ceremoniales de los judíos. Vemos en Gálatas capítulo 2 y 11 y 14, Gálatas. Vamos a ver lo que dice Gálatas 11 y 14. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pero el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizarse? Vemos entonces, eso me puso a pensar de que había judíos que no vivían como los judíos. Ellos vivían como los gentiles. Me puso a pensar en este texto. Escuché de una persona que dijo: yo soy circuncidado espiritualmente. Bueno, tal vez tiene un sentido, ¿verdad? Porque a nosotros no somos circuncidados así físicamente,
como una señal para ser parte del pueblo de Dios, pero su vida vivía una vida mundana. Entonces me puso a pensar cuando este texto dice, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué? ¿Por qué obligáis a los gentiles a judaizar? Entonces, muchas personas en la iglesia dicen que yo soy cristiano, pero no viven sus vidas como cristianos. Practican todas las cosas en el mundo, porque no hay una transformación en la vida. Y eso es, me llamó la atención a esta persona que dijo que era circuncidado espiritualmente, porque es un cristiano, porque según la circuncisión espiritual es cuando uno acepta a Jesucristo, se incorpora al pueblo de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Pues nunca lo había pensado yo así, pues yo siempre le digo que yo he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, pues no sé a qué punto llegar, será correcto lo que dijo esta persona, o puede que tiene sentido circuncidarse espiritualmente, de corazón. Sí, pastor. Sí, es muy importante verlo, como dijo el hermano Miguel, sobre por qué Timoteo fue circuncidado. Nada tiene que ver con su salvación. El 15 nos aclaró de que los judíos quieren circuncidarse a los gentiles como parte de la salvación, que leímos en el 15, 1 y 2. Y eso es lo que hacía Pedro, por eso fue confrontado por Pablo. A cambio, aquí nos aclara, por eso la palabra de Dios es tan poderosa, porque aquí nos aclara que hay una causa de por qué fue circuncidado, por causa de los judíos, porque todos sabían que su mamá es judía. Ahora, si papá y mamá eran gentiles, no hay forma de que Pablo lo circuncidara a Timoteo, porque es gentil. Entonces, pero aún no es para salvación, sino para que no, porque en el segundo viaje misionero de Pablo, vamos a verlo de esta manera, hermano. Ya en el tercero, cuando dijo, ok, ya les traje yo a la salvación, y como todo el tiempo los judíos rechazaban, por eso la Biblia dice que a los suyos vino, a los suyos no lo rechazaron. Siempre el Señor dijo que primero a los judíos, después a los griegos o a los gentiles. Pero ya en el tercer viaje misionero, si vemos, ya Pablo ya no estaba más con los judíos, porque ellos ya saben, ya los pasó con ellos. Y llegó el punto de que él empezó con los gentiles, y hasta donde, por eso siempre anhelaba llegar a España, y no llegó. Siempre anhelaba llegar a Roma, pero Pablo ya no llegó a Roma. Entonces, todo eso lo podemos ver de lo que Dios hace, interrumpe algo de lo que nosotros queremos hacer. Pero también damos cuenta del título de nuestro mensaje, ¿por qué Dios interrumpa algo de lo que a veces nosotros como seres humanos queremos hacer? Tanto por nuestra vida, como en la iglesia, como líderes, como colectivamente iglesia, porque damos cuenta de que siempre se queda cómodo, porque aquí en el 15 estaban cómodos Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? Y Dios permitió algo. Dios no hubiera permitido de que, ok, pues está bien, ya Pablo hubiera dicho que, ¿sabe qué? Ya Juan o Marcos, el Juan que habla aquí, Juan Marcos, es el escritor del libro del Evangelio de Marcos, hermano. Es el que fue al viaje misionero. Amén. Él hubiera puesto, ok, pues llevémosle, no hay problema, pero ya se maduró. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo los dos en el mismo lugar. Pero Dios se interrumpe porque, ok, ellos tuvieron un desacuerdo. No, aquí la Biblia no dice que se pelearon. Es un desacuerdo, pero está en el margen la historia de Dios para que Juan, Marcos y Bernabé, su primo, porque eran primos, se fueran por otro lado. ¿Y qué sucede? Se expandió más el evangelio.
y Pablo se fue por otro lado y encontró a Timoteo. Entonces damos cuenta de que el plan de Dios no era el plan de nosotros, porque siempre, y eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? Yo quiero que todo el tiempo, o quieren ustedes que todo el tiempo voy a estar con ustedes, pero Dios pues, aunque ya se acomodaron esto, y eso no, y el plan de Dios es que el evangelio se expande. Amén. Sí. Entonces eso es lo que vemos, que cuando Dios interrumpe en el 15, ahora de nuevamente, más adelante lo vamos a ver, otra vez Dios interrumpe algo. Nada más a mí lo dejo, hermano. Yo nada más también quería agregar, hermano, que aquí estás hablando del 4 y esas ordenanzas de las que habla aquí fue lo que resultó de ese concilio que hubo de la iglesia con Pablo y Bernabé, que fueron con los apóstoles y los ancianos. Entonces dice aquí que cuando Pablo fue a visitar esas iglesias ya llevó esas ordenanzas para los gentiles. Esto era para ellos, porque los otros querían que guardaran la ley de Moisés, pero Pablo dijo que no, que ellos no estaban obligados, como gentiles no estaban. Entonces, hasta el día de hoy todavía sigue habiendo conflictos por eso, hermano. Vienen los sabatistas y dicen que por qué nosotros no guardamos el sábado. Y que nosotros, ¿por qué decimos que somos salvos si nosotros no cumplimos con los 10 mandamientos de la ley de Dios? Entonces vino alguien que se levantó y les empieza a enseñar otra vez a querer meter las cosas de los judaizantes. Y si no vamos tan lejos, hoy en día hay muchas iglesias que se han levantado y están metiendo las cosas de los judaizantes todavía. Amén. Cuando ya el apóstol Pablo, desde esta época, ya él dijo, no, ellos tienen que vivir así. Exacto. Y allí también damos cuenta, hermano, ese famoso concilio que está aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que está el Vaticano? Allí agarran ellos por ese ser concilio. Entonces, si algo sucede, tienen que llevar al Vaticano, porque aquí se agarran ellos. Mira el apóstol Pablo, que era escritor, casi todo el medio libro del Nuevo Testamento, todavía se sujetó, esa es la interpretación de ellos, se sujetó a Pedro, porque supuestamente Pedro es el mero jefe en Jerusalén. Entonces, dieron cuenta, por eso le digo, la manipulación de la palabra. Ese es un tema muy importante, hermano. La manipulación que vemos hoy en día, si usted no ve lo que en realidad está aquí, ellos tuvieron un concilio por causa de un problema doctrinal que está pasando en ahí. Porque ellos no tienen todavía lo que tenemos nosotros. Acá nosotros no necesitamos un concilio de que tratar sobre lo que ya está plasmado. Exacto. Sí, Amén. entonces no es vamos a hacer un concilio porque, no, hermano, es muy simple. Por un ejemplo, el pastor tiene 2 mujeres. ¿Usted necesita hacer un concilio para juzgar al pastor? No, ¿verdad? No. Y ya la Biblia dice que el pastor tiene que ser esposo, marido de una sola mujer. Ya. Y punto. Sí, y punto, ¿no? Ahora, eso es lo que es la católica romana. En medio, dentro del cuerpo de Cristo, los evangélicos, todavía no existe esa palabra concilio. No tenemos que llevar cualquier cosita que sucede en la iglesia. Hermano, vamos a reunir el concilio y vamos a juzgarlo. Hermano, y la Biblia dice que ya hay alguien que nos juzga a nosotros. Amén. Que es la palabra. Entonces, cuando uno dice, hermano, usted está fallando a Dios. Lo único que Dios siempre ha pedido, arrepiéntese y que su arrepentimiento sea genuino. Y cuando es genuino, sus actos les va a hacer. Y nosotros no somos nada para condenar, seguramente nunca se arrepintió. Esa es entre Dios y el tiempo lo dirá. Entonces, todo esto, hermano, nos lleva a este punto. Claro que no es el tema, pero es que nos trae eso, lo que estamos viendo hoy en día, de que todo eso hay cosas que fue inventada por los hombres, y aún así, si
si Dios, como dice aquí, que Dios interrumpa, me llama mucho la atención lo que dice la aplicación para la vida. Dice, Dios puede interrumpir para redirigirnos nuestro ministerio. Eso, direccionarnos, perdón, nuestro ministerio. Ok, la de escuela dominical, son ministerio, el pastoral, porque el pastor puede dirigirse a la iglesia donde no era el plan de Dios, donde lo que Dios no es. Y Dios puede interrumpirse y ¿sabe qué? Y Dios tiene la capacidad de decir cualquier cosa, de permitir que la iglesia puede ver el pecado del pastor y dice, hermano, lo sentimos, pero eso ya no camina. Pero humanamente el pastor va a decir, no, ustedes son buenos para juzgar y todo eso. No. Pero si Dios está haciendo ver a la iglesia, lo tiene que parar. ¿Verdad? Porque la palabra va en contra de la palabra. Y eso no se necesita un concilio. Pero saco hermano, para hacernos ver de que qué tan importante, del por qué se hizo ese concilio, por tratar sobre un tema doctrinal de lo que es más importante, la salvación. Amén. Sí. Bien, yo creo que ya entendimos bien lo que dice el versículo 4, pero vemos el versículo 5, dice que las iglesias eran confirmadas en la fe. Amén. Y aumentaban en número cada día. Amén. Las enseñanzas que Pablo enseñaba acerca de estas doctrinas, que la salvación solamente se obtiene por la fe en Jesucristo y no por obras. Ve que la atención que ponía la gente se acercaba y se añadían, se aumentaban en número cada día. Gloria a Dios. Amén. Y eso es donde nosotros tenemos que aferrarnos al estudio de la palabra de Dios, para que la gente entienda con llamativa, con esa entusiasmo de escuchar la palabra de Dios. Y es lo que nosotros debemos de hacerlo en nuestra vida, es apoderarnos en la bendita palabra de Dios. Vemos la segunda parte, dice en el versículo 6 al 10. Y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, se les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos, la misión de Pablo era ir por Asia, pero la Biblia dice que ahí fue bien donde Dios empieza a direccionar su obra, interrumpir, porque no es el plan de Dios para que Pablo fuese en Asia. Mejor ellos regresaron, y dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir ¿a dónde? A Bitinia otra vez. Intentaron otra vez de ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió ir a Bitinia. Ahora bien, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión. Ahí está, es el propósito de Dios, donde tenía que ir para llegar al lugar perfecto que Dios quiere que vaya y llegue Pablo ahí. Vemos entonces, dice, un varón llamado Macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí había una necesidad tan grande en Macedonia, ahí donde Dios quería llevarlos a ellos directamente. Pero vemos nuestra perspectiva, a veces queremos ir a un lugar donde nosotros queremos. Porque Pablo quiso ir a Asia, pero el Espíritu no lo permitió ir. Después pasó por a Misia, quería ir a Bitinia, porque dice la Biblia que intentaron ir a Bitinia, pero no es el plan de Dios. Muchas veces nosotros
queremos lugares donde hay tal vez más personas conocidas, que somos bienvenidos ahí, y no queremos ir a un lugar donde debemos de ser rechazados, maltratados a veces. No nos hacen caso. O no nos hacen caso la gente. Pero si pensamos a un hogar, no, es que esa persona no me va a hacer caso, mejor. Pero tal vez es el lugar perfecto que Dios nos quiere llevar ahí. Nadie me quiere. Porque ahí Pablo, porque aquí un varón en visión de Pablo, y dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Dice que aquí se involucra Lucas. Aquí se involucra Lucas, aquí en este versículo. Y procuramos partir, ahora ya se involucra Lucas con Pablo, Bernabé y Timoteo. Y Silas, y Timoteo, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para que les anunciésemos el evangelio. Amén. Ahí es donde ellos llegaron. Zarpamos pues a Troas, venimos a rumbo directo a Samotracia. Dice que Samotracia es una isla que queda entre Troas, en Neápolis, y al día siguiente al Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días. No se sabe cuántos días, pero la Biblia dice algunos días. Y un día de reposo. Ahora, yo me quedé pensando que también aquí estaba hablando de días de reposo. Porque aquí todavía, según la perspectiva judía, que todavía practicaba el día de reposo. Pero la Biblia dice, y salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Aquí estaban ellos en Filipos. Según la historia, que Filipos era una ciudad pequeña, no había una sinagoga ahí, porque la gente que se reunían ahí no iban a las sinagogas, sino estaba ahí un río, ahí donde se reunían las mujeres para hacerle la oración, porque no había una sinagoga. Entonces, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí en la orilla del río. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a lo que Pablo enseñaba. Vemos que la mujer Lidia era una mujer comerciante que vendía ropas púrpuras para gente que tenía dinero. Entonces, y era una mujer de dinero en aquellos tiempos. Pero Dios le abrió el corazón de ella y estaba atenta para escuchar lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Aquí también podemos ver la hospitalidad de aquella mujer que le dio la bienvenida a estos hombres de Dios que habían llegado ahí en Tiatira, donde Lidia estaba y vivía, en la ciudad de Tiatira. Podemos pensar, la Biblia habla mucho de la hospitalidad, porque dice ella que nos obligó, dice Pablo, nos obligó a quedarnos, a posar en su casa. Entonces, la hospitalidad en aquel tiempo, dice que era
una parte importante darle la hospitalidad a personas, que cuando llegaba, podemos pensar de Moisés cuando fue y llegó a la casa de Jetro, que también Jetro quiso que se quedara en su casa. Entonces, porque en aquellos tiempos se practicaba la hospitalidad. Y el carácter de nuestra iglesia también sería una iglesia hospitalarios para personas, o una iglesia de caridad, que tenemos con claridad que al hacer buenas obras no ayuda para la salvación de las personas. Nosotros hacemos para mostrar el amor de Dios que hay en nosotros. Ahí damos cuenta de dos cosas, hermano. Sé que el tiempo se fue. Aquí, cuando Pablo fue interrumpido por el Espíritu Santo en los dos lugares, entonces no quiere decir que Dios no quería que fuesen salvos ellos, ¿verdad? Y la Biblia otra vez nos dice el por qué Dios nos lo permitió, ¿no? Siempre hay un porqué. ¿Qué tan importante es el ruego? ¿Verdad? ¿Qué tan importante? Porque había un macedonio, un hombre se llama Macedonio, que estaba rogando a Dios por ayuda. ¿Qué tan importante de que nosotros pedimos a Dios por la salvación de otros hermanos, para que tal vez nosotros no podemos llegar porque no tenemos a lo mejor el don de enseñar, pero rogando que Dios trajera a personas que hablan el Evangelio? Porque aquí Lucas no nos describe de que no está diciendo el macedonio a Dios de que mandaran a Pablo porque es el mejor, o que mandaran no, nada más estaba pidiendo por ayuda. Entonces Dios concedió la ayuda respondió la oración de este macedonio, y Dios no les permitió, porque el plan de Pablo era llevar el Evangelio donde no ha llegado el Evangelio. Pero aquí en este ya llegó el Evangelio, pero necesitan ayuda. Es lo más importante. Ahora, aquí por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles, el quinto Evangelio, en el capítulo 20, Dios abrió las puertas para que llegaran el Evangelio a Asia. Entonces, ¿por qué? Pero tiene que atender algo de lo que Dios ha hecho. Eso no quiere decir que una mala interpretación tampoco que hace la gente de que, no, es que creo que Dios no permite que yo sea salvo. Eso no, hermano. O otra mala interpretación que han hecho estos pasajes es que creo que el Espíritu Santo me está diciendo de que yo no lo voy a hablar a él, que está a la par mía. No, eso no, hermano. Sí, no. Como dice, yo no acepté, me hablaron del Evangelio, pero no, creo que no era el tiempo de... No, cuando te hablaron del Evangelio, era el tiempo de Dios, es que tú rechazaste el tiempo de Dios. Entonces son ideas humanas que a veces nosotros malinterpretamos lo que en realidad dice la Biblia. No, la palabra de Dios es tan clara, por eso tenemos desde Génesis a Apocalipsis, para ver que no nos quedamos con una sola idea. Porque si nos quedamos con una sola idea, entonces quiere decir que creo que nada más en Híjole Dios me está diciendo a mí que hablar del Evangelio, pero de ahí, de otro, de Morganton, creo que no le permite. Y entro, creo que me siento yo que no, Dios no me permite. Ese es, hermano, hacer una mala interpretación de la palabra de Dios. Acuérdense que apenas aquí no habían iglesias, apenas por el libro de los Hechos, pero ya vemos todos los viajes misioneros de Pablo, que son 3, y todos los libros que él escribió, damos cuenta de que qué tan importante es lo que él hizo. Amén. Y Lucas dejó. Yo quiero ver todo este contexto. El contexto es muchas veces religioso, como religiosidad hay mucho en creo que todas las iglesias o judaísmo, lo que sea. Esto de la circuncisión, cuando la palabra de Dios dice que la circuncisión nada es, ¿verdad? No significa nada. Si agarraste el Espíritu Santo siendo circunciso, es bueno, y si lo agarraste siendo
incircunciso también es bueno. O sea, el Espíritu de Dios se mueve ahí. Él está diciendo, no vayan a Asia el Espíritu Santo. ¿Por qué? Debe haber alguna situación de región. Asia en esos tiempos era muy peligroso. Era peligroso. Pero envía a una señora llamada Lidia de Asia, donde él estaba hablando, y esa señora era asiática y recibió el Espíritu Santo. Amén. Dios hace obra de alguna manera, que siempre cambiando algunas cosas, ¿verdad? Y es lo que debemos pensar muchas veces. Dios lo que quiere de nosotros es un cambio. Amén. Es un cambio. Sí. Y ese cambio nosotros tenemos que llegar a ese cambio y tomarlo y servirle a Dios, obedecer a Dios. Es lo importante. Amén. Él nos mueve de aquí para allá, pero es la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. Exacto. Amén. Exacto. Amén. 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 Muy bien. Amén. Es Gloria todo. a Dios por eso. ¿O alguien más quiere opinar todavía? Tenemos que... Santiago. No, creo que ya los pasamos de tiempo. Está Santiago. Vamos a Santiago. orar para irnos a lo que viene. Hermano, despídenos con palabra de oración. Amén.